Objeto. SCP-300. Un mundo en una botella. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-300 está almacenado en un recipiente cerrado y climáticamente controlado contenido en el sitio. Experimentación con SCP-300 solo se puede llevar a cabo con el consentimiento escrito de al menos un investigador principal de nivel 3, y cualquier observación formulada debe ser registrado para su posterior análisis. SCP-300, imagen tomada antes de ser contenido por la Fundación. Descripción. SCP-300 consiste de una antigua botella de perfume de cristal, SCP-301, conteniendo aproximadamente 2.4 centímetros cúbicos de un líquido incoloro sin identificar, SCP-302. Cuando una sola gota de SCP-302 es extraída de SCP-301 y es vista a través de un microscopio óptico estándar, una escena animada se hace visible. Si bien no hay dos gotas que hayan mostrado la misma precisa escena, estas generalmente toman la forma de escenas pastorales o de bosques en consonancia con la Inglaterra de la época victoriana. Hasta ahora, los intentos de analizar los componentes químicos exactos de SCP-302 han fracasado inexplicablemente. Espectrómetros reportan variaciones violentas o datos falsos, por lo que los intentos de replicación son imposibles. SCP-302, además se evapora invariablemente dentro de 2 a 8 horas de haber sido sacado de SCP-301, a pesar de todos los intentos de estabilizar la sustancia o controlarla en condiciones de laboratorio. SCP-300 fue documentado por primera vez junto con censurado, después de haber sido recuperado de un ático de una casa adosada en censurado, Reino Unido el de 1863, cuando se escapó de unos agentes de la Real Sociedad para la Seguridad, Contención y Protección de Artefactos Anómalos. SCP-300 fue transferido a posesión de la Fundación SCP el de 1900. Anexo 301. Registro de experimentos, reducido. Fecha. de 1900. Procedimiento. Una sola gota, aproximadamente 0.07 centímetros cúbicos, de SCP-302, fue transferida a un portaobjetos de microscopio. Vídeo grabado por aproximadamente 3 horas antes de que SCP-302 se evaporara. Detalles. La escena visible consistía de un camino de tierra bordeado con árboles de especie desconocida. La coloración de las hojas indicaba que la escena tenía lugar en otoño. Una brisa ligera sopla, causando que algunas hojas amarillas caigan al suelo. Aproximadamente a la 1:07:18, una carreta impulsada por caballos con un conductor y 2 pasajeros pasan a través de la escena. La ropa usada por los individuos parecía ser consistente con la usada en la Inglaterra de la época victoriana. No se registran otros eventos significativos. Fecha. de 1900. Procedimiento. Una sola gota, aproximadamente 0.8 centímetros cúbicos, de SCP-302, fue transferida a un portaobjetos de microscopio. Vídeo grabado durante aproximadamente 5 horas. Detalles. La escena visible consistía de una granja rural. El tamaño de las plantas de trigo en la escena indica un período de tiempo a finales de verano. Una familia que consistía de 2 adultos y 3 niños de edades varias son periódicamente visibles en varias áreas de la granja, realizando tareas. La ropa de la familia era consistente con el período de tiempo previamente establecido. Fecha. de 1900. Procedimiento. Una sola gota, aproximadamente 0.07 centímetros cúbicos, de SCP-302, fue transferida a un portaobjetos de microscopio. Vídeo grabado durante aproximadamente 2 horas. Detalles. La escena consistía del interior de un domicilio bien amueblado. Dentro del área visible estaba una chimenea encendida y varios sillones. 3 individuos bien vestidos, 2 hombres y una mujer, se ven conversando mientras disfrutan de una botella presumiblemente de vino tinto. El análisis de la lectura de los labios de los conversadores es incompleto, pero los fragmentos desarrollados hasta el momento indican una discusión política casual sobre temas apropiados para el año 1800. Nuevamente en la Inglaterra victoriana. Fecha. de 1900.
Procedimiento. 2 gotas, aproximadamente 0.15 centímetros cúbicos, de SCP-302, fueron transferidas a un portaobjetos de microscopio. Vídeo grabado durante aproximadamente 3 horas. Detalles. La grabación de vídeo es borrosa e indescifrable. Aunque se han analizado algunos fragmentos del vídeo, ninguna información útil es recogida. Experimentación adicional deberá limitarse a una gota de SCP-302. Anexo 302. Incidente 312. El D. De 1900. El Dr. fue encontrado muerto en el laboratorio C. La causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. El vídeo de vigilancia del laboratorio mostraba al Dr. observando obsesionadamente un vídeo reciente de un experimento de SCP-300 y volviéndose cada vez más agitado hasta que sacó su arma y se quitó la vida. Tras la investigación, se identificó la grabación y se analizó como una grabación de larga duración de 3 horas durante un experimento el D. De 1900. La grabación mostraba una mujer joven de aproximadamente años de edad, sentada en un sillón y bordando una prenda de vestir mientras cantaba para sí misma. Investigaciones posteriores mostraron un parecido sorprendente entre la mujer y última esposa del Dr. que murió durante, censurado, hasta e incluyendo una marca de nacimiento visible en el lado izquierdo de su cuello. Experimentación con SCP-300 están actualmente en espera para las investigaciones de la posible retención de efectos telepáticos mnemónicos. Anexo 303. Inscripción localizada bajo de SCP-300. Un mundo en una botella. Para mi amada Nora. AW.